Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa está dirigida a estudiantes del 9º grado de educación secundaria regular. Seguiremos trabajando con el teorema de Pitágoras. En esta ocasión vamos a utilizar algunas aplicaciones de este teorema en la geometría. Anteriormente lo ocupamos para calcular la altura en un cono. En este caso lo vamos a referir para calcular la altura de una pirámide y luego calcular algunos elementos de este cuerpo. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a ir viendo el paso a paso cómo aplicar este teorema en la solución de ejercicios prácticos sobre la geometría. En este caso vamos a hablar del cálculo del área de un hexágono regular aplicando el teorema de Pitágoras. El problema principal nos pide que calculemos el área del hexágono regular. Sabemos que una figura regular es aquella donde todos sus lados y todos sus ángulos tienen la misma medida. En este caso, los lados de la figura hexagonal miden 2 centímetros. Lo primero que haremos es dividir este hexágono en 6 triángulos congruentes. Y estos 6 triángulos vamos a hablar de que los vamos a clasificar en triángulos equiláteros, o sea que todos sus lados tienen la misma medida y todos los triángulos son congruentes, o sea, tienen el mismo área. Basta calcular el área de uno de los triángulos y luego multiplicarlo por 6 para encontrar el área total del hexágono. En el triángulo que nosotros seleccionamos, vamos a trazar una altura, la cual dice que aplicando el teorema de Pitágoras, la altura correspondiente a este triángulo que se convierte en un triángulo rectángulo equivale al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Si sustituimos valores, la hipotenusa equivale a 2 centímetros y el cateto que va del segmento de G a B equivale a 1 centímetro. Si aplicamos propiedades de la potenciación, indica que vamos a multiplicar 2 veces cada cantidad. Nos quedaría 2 por 2, que equivale a 4, y 1 por 1, que equivale a 1. Si encontramos la diferencia entre esas dos cantidades, sería el número 3. Para eliminar el cuadrado que tiene la incógnita, elevamos, a este caso, introducimos en raíz cuadrada. Por lo tanto, la altura de cada uno de los triángulos equivale a la raíz cuadrada de 3. Luego, el segundo proceso que vamos a hacer sería calcular el área de este triángulo. Recuerden que el área de un triángulo, que ya lo miramos en cursos anteriores, equivale a la base por la altura dividido entre 2. La base está determinada por el segmento que va del vértice A al vértice B, que mide 2 centímetros. Y la altura es lo que nosotros calculamos en el paso número 1, que equivale a la raíz cuadrada de 3. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Aritméticamente simplificamos el 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador. Entonces obtenemos que el área de este triángulo equivale a la raíz cuadrada de 3 y como es un área, estaría en unidades cuadradas. O sea que el área de cada uno de estos triángulos equiláteros equivale a la raíz cuadrada de 3 en centímetros cuadrados. Para calcular el área del hexágono, como dijimos al principio de la solución de nuestro problema, lo que haremos es multiplicar la respuesta obtenida en el paso número 2 por 6, ya que son 6 triángulos equiláteros los que nosotros tenemos. Y además de ser equiláteros, serían congruentes. Por lo tanto, el área del hexágono regular del ejercicio equivale a 6 veces la raíz cuadrada de 3 y eso en centímetros cuadrados. Y de esa manera nosotros hemos aplicado el teorema de Pitágoras para calcular el área de una figura regular. Recuerden que el teorema ya lo hemos abordado en clases anteriores y lo hemos aplicado a diferentes situaciones. Podemos concluir entonces que para calcular el área de un hexágono regular, lo primero que haremos es descomponer este hexágono en 6 triángulos equiláteros y congruentes. Equiláteros que todos sus lados tienen la misma medida y congruentes que las áreas también van a ser iguales. Como segundo proceso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la altura de uno de estos triángulos aplicando lo que es el teorema de Pitágoras. Una vez que nosotros tenemos la altura correspondiente al triángulo seleccionado, que recordemos que los 6 tienen las mismas dimensiones, pasaríamos al tercer proceso. ¿Qué nos indica el tercer proceso? Que vamos a calcular el área. El área correspondiente a este triángulo, haciendo uso del
del resultado que nosotros obtuvimos en el segundo paso correspondiente a la altura. Y por último, la respuesta que nosotros obtuvimos en el paso 3 lo vamos a multiplicar por 6 para encontrar el área total del hexágono en cuestión. Y estos serían los procesos que nosotros vamos a ir aplicando para encontrar el área de un hexágono regular aplicando el teorema de Pitágoras. En la página número 26 de tu cuaderno de actividades podemos trabajar el ejercicio 95, donde nos piden que nosotros encontremos el área del hexágono regular que aparece en cada uno de los incisos. En el caso A y en el caso B vamos a aplicar los procesos que antes nosotros mencionamos. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre el cálculo del área de un hexágono regular aplicando el teorema de Pitágoras. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.